Hoy es un buen día para sentir que la justicia en este país le llega a todo el mundo y que en algún momento a Donald Trump también le va a llegar. Y es que el día de hoy nos enteramos de la sentencia de una mujer que fue parte del complot para subvertir el resultado de las elecciones a favor de Donald Trump, para que Donald Trump se quedara en el poder a sabiendas de que este no había ganado las elecciones. ¿Y de quién estoy hablando? Estoy hablando de Tina Peters. Tina Peters es una exfuncionaria del condado de Mesa, Colorado, y fue sentenciada el día de hoy a 9 años de prisión tras ser declarada culpable en agosto de manipular las máquinas de votación bajo su control en un intento fallido de demostrar que fueron usadas para alterar las elecciones del 2020 en contra del expresidente Donald Trump. Durante una audiencia, el juez Matthew Barrett reprendió severamente a la señora Peters diciéndole que tenía impuesto una pena severa porque ella había difundido repetidamente afirmaciones falsas sobre la derrota del señor Trump, convirtiéndose así en una celebridad entre quienes negaban que hubiera perdido la contienda electoral. Pero usted no es una heroína, abusó de su cargo y es una charlatana, le dijo el juez en la audiencia de sentencia el día de hoy. Your reputation at this point is poor because of what you've done here and after. Your lies are well documented, and these convictions are serious. I'm convinced you would do it all over again if you could. You're as defiant as a defendant as this court has ever seen. You don't have those histories of drug and alcohol abuse. There's no lifetime of trauma, not even close to the type of mitigating circumstances I would see from many folks who sit in that chair. No, to the contrary, Ms. Peters, you are a privileged person. You are as privileged as they come. And you use that privilege to obtain power, a following, and fame. And to be sure, there's no doubt in my mind that it's exactly what you wanted, and it defies all sense of common sense to believe when you suggested to me a few moments ago that you didn't want this attention. No, you crave it, ma'am. And there is no one in this courtroom who would consider that to be anything other than the absolute truth. And ultimately, it was a belief that the echo chamber in which you live couldn't be wrong, among other things, that led you to do what you did here. This thought process, unfortunately, seems to consume so many in our country, regardless of race, gender, political affiliation, or the like, that what it is we hear and think can't possibly be wrong. There are many things in my mind that are crystal clear about this case. You are no hero, you abused your position, and you're a charlatan who used and is still using your prior position in office to peddle a snake oil that's been proven to be junk time and time again. Si usted puede ir a buscar esto en YouTube, les recomiendo que lo escuche porque cuando yo escuché a ese juez, señores, hasta me enamoré. Porque como ese no hay tantos patriotas. Ese juez que sentenció a esta mujer le dio una cátedra de patriotismo a esta mujer. Señores, es que ustedes tienen que escucharlo, y si no fuera porque estoy cubriendo el debate, que se supone que para eso es que estoy aquí el día de hoy, si no lo estuviera cubriendo, les traduciría todo lo que le dijo este juez. Si quieren escucharlo, si quieren que se los traduzca para otro video, díganme y me tomo el tiempo de hacerlo, pero este video es para hablar del debate vicepresidencial. Pero si pueden ir, si ustedes hablan inglés, les recomiendo que vayan a escucharlo, porque les digo que cada segundo de ese discurso que dio ese juez en la sentencia de Tina Peters vale la pena escucharlo y hace que uno se sienta orgulloso del sistema que muchos en este momento están intentando manipular para beneficiar a Donald Trump. Sin más ni menos, vayamos directamente a continuar viendo el debate, ya que no quiero que este video se alargue más de la cuenta. Do you want to force Catholic hospitals to perform abortions against their will? Because Kamala Harris has supported suing Catholic nuns to violate their freedom of conscience. We can be a big and diverse country where we respect people's freedom of conscience and make the country more pro-baby and pro-family. But please. Yes, that doesn't preclude us from increasing funding for children. It doesn't increase us from making sure that once that child's born, like in Minnesota, they get meals, they get early childhood education, they get health care. So the hiding behind we're going to do all these other things when you're not proposing them in your budget. Kamala Harris is proposing them. She's proposing all those things to make life easier for families.
Aquí lo que estaba diciendo Tim Walz es que recordemos que la perspectiva republicana es pro vida solamente cuando existe el feto, porque después de que ya nacen los niños no les importa que sean asesinados en las escuelas. Y ellos hablan de darle más opciones a la mujer para que no tenga que abortar, pero ellos son los mismos que se negaron a hacer ley el crédito tributario que ya vimos que había sacado de la pobreza a millones de niños aquí en los Estados Unidos, después de que se pasó bajo el plan de rescate americano que pasó Biden y Kamala Harris en el momento que llegan a la presidencia. Ellos no quieren que las familias de escasos recursos reciban este crédito tributario. Son ellos los que se oponen. Son ellos los que se oponen incluso al perdón de préstamos estudiantiles, que ya se ha comprobado que podría permitir que familias por primera vez puedan comprar una vivienda o puedan emprender en un negocio, ya que no tendrían que estar pagando ese préstamo predatorio que ya sabemos que está diseñado para que uno nunca pueda dejar de pagar, para que uno nunca termine de pagarlos. Ellos no son los pro familia. Los pro familia somos nosotros, los demócratas, y eso es precisamente lo que le dice aquí Tim Walz. Kamala Harris está ofreciendo extender el crédito tributario y hacer que durante el primer año de vida de los niños sea $6,000, porque usualmente este es el periodo más caro. También está proponiendo $25,000 para que las personas que nunca han podido comprar una primera vivienda puedan hacerlo, porque lo que nos está sucediendo es que podemos pagar una renta, aunque sea cara, pero ese down payment, ese pago inicial que hay que dar, usualmente la mayoría de las personas no lo tienen, y por eso Kamala Harris está proponiendo darle a la persona $25,000 para que pueda dar ese down payment. También darle un recorte de impuestos a las personas que están abriendo su primer negocio, para que puedan así hacer ese gasto y emprender con un recorte de impuestos de $50,000 para que puedan abrir ese primer negocio, entre otras propuestas que son pro familia, porque cuando tú ayudas a las personas a emprender, a que compren su primera casa, a que tengan más dinero para criar a sus hijos, esas son políticas pro familia, no los republicanos que quieren obligar a las mujeres a tener embarazos e hijos que no están preparadas económicamente para tener, obligándolas a vivir en un ciclo de pobreza. Ellos dicen que quieren dar opciones, pero no permitirle a una mujer tener sus hijos cuando ella está lista económicamente y que está lista también psicológicamente, eso no es dar opciones, eso es eliminarlas. Finland is okay. First of all, Aquí están hablando de las armas. Ya sabemos que J.D. Vance se opone a cualquier tipo de regulación de las armas, incluso se opone a las leyes de bandera roja que permiten que, un ejemplo, mi papá está loco y yo estoy viendo que tiene algún tipo de problema psicológico y que hay un peligro porque tiene armas de fuego, yo puedo denunciarlo para que le quiten sus armas. Hasta a eso se opone J.D. Vance, igual que Donald Trump. Escuchemos, después de que Tim Walz, porque ya saben que no está el video completo, le dice que hay otros países como Finlandia que también tiene una posesión de arma de fuego, un porcentaje de personas con armas de fuego alto y no tiene el problema de tiroteos masivos en las escuelas. Esta fue la respuesta que le dio J.D. Vance a Tim Walz cuando él dice eso, que por qué en Estados Unidos tenemos tantos problemas y en Finlandia no. Y esta fue su respuesta. we have way higher rates of mental health abuse or mental health substance abuse. We have way higher rates of depression, way higher rates of anxiety. We unfortunately have a mental health crisis in this country that I really do think that we need to get to the root causes of, because I don't think it's the whole reason why we have such a bad gun violence problem, but I do think it's a big piece of it. Another driver of the gun violence epidemic, especially that affecting our kids, it doesn't earn as many headlines, but is the terrible gun violence problem in a lot of our big cities. And this is why we have to empower law enforcement to arrest the bad guys, put them away, and take gun offenders off the streets. Los policías no es que están viendo a los chicos malos o a los delincuentes y no los están arrestando. Incluso los policías quieren que las armas grandes como los AR-15, los rifles de asalto, se le quiten a las personas, porque el hecho de que hayan personas con este tipo de armas en las calles hace que el trabajo para los policías sea mucho más difícil. Tú no puedes decir que eres pro policía cuando tú quieres que las personas que andan en las calles cometiendo crímenes también tengan acceso a esas armas largas que ni siquiera los policías tienen consigo cuando están trabajando. Eso no facilita o ayuda a los policías a hacer su trabajo de la manera correcta. Más bien hace que el trabajo de los policías sea mucho más difícil. I think there's a whole host of things that we can do here, but I do think at our schools we've got to talk about more security.
Senator, thank you. Governor, you previously opposed an assault weapons ban, but it only later in your political career did you change your position. Why? Yeah, I sat in that office with those Sandy Hook parents. I've become friends with school shooters. I've seen it. Look, the NRA, I was an NRA guy for a long time. They used to teach gun safety. I'm of an age where my shotgun was in my car so I could pheasant hunt after football practice. That's not where we live today. And several things I want to mention on this is talking about cities and where it's at. The number one where the most firearm deaths happen in Minnesota are rural suicides. And we have an epidemic of children getting guns and shooting themselves. And so we have, and we should look at all of the issues, making sure folks have health care and all that. But I want to be very careful. This idea of stigmatizing mental health, just because you have a mental health issue doesn't mean you're violent. Eso es algo muy importante que yo quiero destacar. La forma en la que J.D. Vance, el republicano mentiroso, pinta el problema que supuestamente existe en Estados Unidos, de que aquí hay más depresión, de que aquí hay más problemas de salud mental. Esto es un estigma que existe. Incluso está comprobado que las personas que tienen problemas de salud mental tienden a ser menos agresivas que las personas que no tienen problemas de salud mental. Incluso acabo de hacer una pregunta rápida a ChatGPT y esto es lo que me cuenta. Es más, les voy a compartir esta pregunta que le acabo de hacer para que ustedes vean lo que ella dice. Yo le pregunté, ¿las personas con problemas de salud mental tienden a ser más agresivas, cometer tiroteos masivos? Y esta es la respuesta. No la he leído hasta ahora, la van a leer ustedes conmigo. La creencia de que las personas con problemas de salud mental tienden a ser más agresivas o más propensas a cometer tiroteos masivos es un mito que ha sido ampliamente desmentido por la investigación científica. De hecho, las personas con trastornos de salud mental tienen más probabilidades de ser víctimas de violencia que perpetradores. Aquí algunos puntos clave basados en estudios y datos. La mayoría de las personas con problemas de salud mental no son violentas. Según investigaciones, solo un pequeño porcentaje de actos violentos en general son cometidos por personas con trastornos de salud mental graves, como la esquizofrenia o el trastorno bipolar. De hecho, estos individuos tienen más riesgo de hacerse daño a sí mismos, por ejemplo, a través del suicidio, que de dañar a otros. Tiroteos masivos y salud mental. Aunque algunos perpetradores de tiroteos masivos pueden tener problemas de salud mental, la mayoría de los estudios han encontrado que la salud mental por sí sola no es un predictor significativo de estos actos. Factores como el acceso a armas de fuego, problemas de ira, resentimientos personales y creencias extremistas juegan un papel mucho más importante. En muchos casos, los tiroteos masivos son actos premeditados, lo que sugiere motivos complejos más allá de problemas de salud mental. Hay dos factores más que voy a mencionar rápidamente: estigmatización y daños. Vincular indiscriminadamente la salud mental con la violencia contribuye a la estigmatización de quienes sufren de trastornos mentales, lo que puede desalentar a estas personas a buscar la ayuda que necesitan. La estigmatización también puede hacer que las personas con problemas de salud mental sean percibidas como peligrosas cuando en realidad no lo son. Factores de riesgo reales. Los estudios han encontrado que factores como el abuso de sustancias, la violencia doméstica, el acceso a armas y ciertos trastornos de personalidad como el narcisismo o el trastorno antisocial son mucho más frecuentes entre los perpetradores de actos violentos que los problemas de salud mental comunes como la depresión o la ansiedad. ¿Y saben lo que podemos destacar, que voy a subrayar aquí en pantalla? El acceso a las armas. Eso sí es un factor que influye en este tipo de tiroteos de los cuales estamos hablando, para que ustedes vean que los republicanos son capaces de mentir incluso acerca de eso para ellos seguir promoviendo su agenda y excusar la falta de acción para bloquear las armas, que en este momento son la causa número uno de muerte entre los niños y adolescentes en los Estados Unidos. And I think what we end up doing is we start looking for a scapegoat. Sometimes it just is the guns. It's just the guns. Es que solamente son las armas y nosotros en estas elecciones vamos a tener una decisión clara que tenemos que tomar. Vamos a votar por las personas que quieren implementar una prohibición de estas armas largas que están diseñadas para matar a la mayor cantidad de personas en el menor tiempo posible, o vamos a votar por aquellos que van a hacer lo imposible por impedir que estas armas salgan de regulación, que van a impedir que nosotros podamos hacer algo para proteger a los niños y que enviar a los hijos de nosotros a las escuelas no sea una sentencia de muerte.
And there are things that you can do about it. But I do think that this is one, and I think this is a healthy conversation. I think there's a capacity to find solutions on this that work, protect Second Amendment, protect our children. That's our priority. This issue. Porque cuando hablamos de eliminar estas armas, las armas largas, los rifles de asalto, no estamos hablando de eliminar la posesión de armas de todo el mundo y todo tipo de armas. No, nadie está diciendo que ese handgun, la pistola que tienes en tu casa para defender tu casa o el pequeño revólver que tiene, nadie te está intentando quitar eso. Pero hay armas que están diseñadas para la guerra que no tienen lugar en una sociedad civilizada. Issue of housing. And I think those of you. Ahora vamos a estar hablando del precio de la vivienda, que ya sabemos que es uno de los factores que ha contribuido a la inflación en los Estados Unidos y que va incrementando ya por décadas. Antes, hace unos 40, 50 años o más, una persona podía tener un trabajo con un sueldo mínimo y aún así podía comprarse una vivienda. Después de hace unos 10 o 15 años atrás, esto ha sido cada vez más difícil y más con el hecho de que los republicanos también se rehúsan a aumentar el precio, el salario mínimo. Escuchemos cuál fue la respuesta de Tim Walz cuando le preguntaron respecto a la propuesta de Kamala Harris para resolver este problema. Listening on this. The problem we've had is that we've got a lot of folks that see housing as another commodity. It can be bought up, it can be shifted, it can be moved around. Those are not folks living in those houses. Those of you listening tonight, that house is a big deal. I bought and owned one house in my life. My mom still lives in the house where I was. And when I think of a house, I'm thinking of Christmas services after midnight mass where you go with your family. We need to make it more affordable. And one of the things, as I said, this program that the vice president is pushing forward and bringing a new way of approaching this is something we're doing in Minnesota from that lead. We in the state invested in making sure our housing was the biggest investment that we'd ever made in housing. It starts to make it easier. We cut some of the red tape. Local folks, look, we can't do it at the federal level, but local folks make it easier to build those homes. And then that down payment assistance. I can tell all of you out there, certainly for me, using the GI Bill was one thing, but a veteran's home loan, the big thing about a veteran's home loan is you don't have to pay the down payment. Those are things that make it there. Now, look, you're going to pay it back and you're going to pay your mortgage. Those are things that we know in the long run, the appreciated value, the generational wealth that's created from it. And I will give Minneapolis an example. Minneapolis is the one city where we've seen the lowest inflation rates. We've seen a 12% increase in stock because we put some of these things in, and we're implementing a state program to make sure we give some of that down payment assistance. We get it back from people because here's what we know. People with stable housing end up with stable jobs. People with stable housing have their kids able to get to school. All of those things in the long run end up saving our money. And that's the thing that I think we should be able to find some common ground in, but we can't blame immigrants for the only reason. That's not the case that's happening in many cities. The fact of the matter is that we don't have enough naturally affordable housing, but we can make sure that the government's there to help kickstart it, create that base. Como pudimos escuchar, Tim Walz es el gobernador de Minnesota. Dos de mis hermanos que viven aquí en los Estados Unidos viven en Minnesota. En Minnesota a la persona se le ayuda a poder acceder a fondos para comprar su primera vivienda, que es lo mismo que quiere implementar Kamala Harris en todo el país. Yo no he podido comprar una casa todavía y precisamente es porque el down payment es una cantidad sustancial. Y bueno, yo no he sido la persona más ahorrativa, pero ese fue mi error personal. Ahora ya que tengo más de 30 años, ya me he vuelto más ahorrativa y ya no estoy gastando como antes. Pero hay familias que simplemente no pueden darse el lujo de ahorrar para un down payment. Y ya esto se implementó en Minnesota y el resultado es que las personas lograron comprar más viviendas y también se empezaron a construir más viviendas asequibles para que las personas pudieran tener acceso a comprar su hogar en lugar de estar pagando una renta todos los meses para algo que no te pertenece, para que estés pagando para algo que es tuyo. Y funcionó en Minnesota y es lo que Kamala Harris y Tim Walz quieren implementar para el país, ayudar a las personas a obtener su primera vivienda, lo cual le da estabilidad a la persona y a las familias. Una de las cosas más importantes que van a definir
definir el futuro de tus hijos más adelante es si tú les estás dejando una casa ya pagada, sí o no. Eso ayuda a que la persona pueda acumular riqueza, y ahí existe la desventaja entre las personas blancas en los Estados Unidos y las minorías, que ellos usualmente les dejan a sus hijos su casa, ya tienen algo pago, y eso ayuda a la acumulación de riqueza. Y es precisamente por lo cual Kamala Harris quiere ayudar a las personas a tener el acceso a viviendas asequibles, para que entonces, en lugar de pagar una renta que no estás pagando para algo para ti, que le estás pagando posiblemente el mortgage a otra persona, para que estés pagando para algo tuyo, para que sea algo propio. Y eso es lo que está planeando Kamala Harris con Tim Walz, que ya tiene experiencia implementándolo en el estado de Minnesota. Ahora escuchemos a J.D. Vance. Governor, your time is up. Senator Vance, as far as your campaign's position, the promise is to seize federal lands to build homes. ¿Escucharon eso? Apoderarse de las tierras federales para construir viviendas. Las tierras federales son tierras protegidas y no sería incluido, digamos que ellos logran llegar a la presidencia, toco madera. Yo creo que nosotros nos merecemos más que eso. Digamos que sí. Ustedes saben las regulaciones que existen en las tierras federales, y ellos están planeando supuestamente obtenerlas para construir casas ahí. Señores, por favor. Remove regulation, provide tax breaks, and cut back on immigration, which you say pushes up prices. Where are you going to build all the new homes you're promising? And what part of any of this plan will provide immediate relief? You have 2 minutes. Well, first of all, Tim just said something that I agree with. We don't want to blame immigrants for higher housing prices, but we do want to blame Kamala Harris for letting in millions of illegal aliens into this country, which does drive up costs, Tim. 25 million illegal aliens. Como ustedes pueden ver, la pregunta es cómo ellos van a construir, cómo este plan va a surgir, y él lo que hace es ir a culpar a Kamala Harris. El problema de la vivienda de los Estados Unidos no empezó con Biden en la presidencia, señores. El problema de la vivienda de los Estados Unidos ya viene de décadas atrás, porque las corporaciones multimillonarias se meten a los barrios de gente pobre y empiezan a hacerle ofertas a esas personas para comprar sus casas. Cuando las personas entonces aceptan y las compañías compran esas casas, las arreglan, el precio de las casas suben, y entonces ellos empiezan a rentar por precios mucho más altos, lo que hace que al final del día afecte y gentrifique todo el vecindario. Así que esto es lo que ha estado surgiendo. Estas compañías se han adueñado de casas, y muchas de estas casas están literalmente vacías. Hay millones de casas vacías de gente que tiene dinero en los Estados Unidos, y las personas comunes y corrientes no pueden accesar a esas casas por los precios exorbitantes que tienen esas casas. Y él lo que quiere venir a hacer es a culpar a los migrantes, y diciendo que por culpa de los migrantes, que según ellos vienen a recibir ayuda del gobierno, pero al parecer también pueden pagar más que los estadounidenses, les están quitando las casas a los estadounidenses. Eso es lo que nos están diciendo estos. Competing with Americans for scarce homes is one of the most significant drivers of home prices in the country. It's why we have massive increases in home prices that have happened right alongside massive increases in illegal alien populations under Kamala Harris's leadership. Now, Tim just mentioned a bunch of ideas. Now, some of those ideas. Porque, señores, piénselo bien. Por un lado nos dicen que los migrantes están viniendo a buscar ayuda del gobierno y a vivir de gratis, quitándole los impuestos a los estadounidenses. Pero por el otro lado, los republicanos también nos dicen que esos mismos migrantes que están recibiendo ayuda del gobierno y que no vienen a trabajar, que vienen a estar de vagos, al mismo tiempo están quitándole los empleos a las personas negras y a los latinos, porque a la gente blanca no, porque parece que los migrantes solamente pueden hacer lo que ellos consideran trabajos negros o trabajos latinos. Trabajos de blancos no, de personas minorías, porque parece que un abogado o un ejecutivo no puede ser latino. Esos son blancos según los republicanos. Y al mismo tiempo nos están diciendo que las casas se están llenando porque son los migrantes que las están llenando y que están dejando fuera de las casas a los estadounidenses, porque al parecer estos latinos que están quitándole los trabajos a los latinos y negros, también al mismo tiempo tienen más dinero para costear las rentas que los mismos estadounidenses. Pero bueno, esa es la retórica de los republicanos.
I actually think are halfway decent, and some of them I disagree with. But the most important thing here is Kamala Harris is not running as a newcomer to politics. She is the sitting vice president. If she wants to enact all of these policies to make housing more affordable, I invite her to use the office that the American people already gave her, not sit around and campaign and do nothing while Americans find the American dream of homeownership completely unaffordable. Now, you asked, Margaret, what would immediately change the equation for American citizens if you lower energy prices? As Donald Trump says, drill, baby, drill. One of the biggest drivers of housing costs, aside from illegal immigration, is, think about it. If a truck driver is paying 40% more for diesel, then the lumber he's delivering to the job site to build a house is also going to become a lot more expensive. If we open up American energy, you will get immediate pricing relief for American citizens, not, by the way, just in housing, but in a whole host of other economic goods too. En el video anterior, donde hablamos, traducimos y analizamos la primera parte de este mismo debate, ya hablamos de que la producción energética de los Estados Unidos ha roto récords bajo Biden. Nunca antes en la historia de los Estados Unidos se había producido más energía que en este mismo momento. Y no solamente energía que proviene del petróleo, también energía limpia. Así que esto que él está diciendo que se tiene que hacer, ya se está haciendo. Y cuando hablamos de ocupar las tierras federales para supuestamente construir viviendas, para que la escasez de viviendas se arregle, lo que proponen los republicanos, acabo de buscar mientras escuchábamos la traducción para que ustedes vean cuáles son los desafíos que enfrentaría esta propuesta. Este enfoque presenta una serie de desafíos legales, ambientales y políticos que lo hacen difícil de implementar, aunque no del todo imposible. Propósitos y clasificación de las tierras federales. Las tierras federales en los Estados Unidos están clasificadas para diferentes propósitos, como la preservación ambiental, el uso recreativo, la extracción de recursos naturales como el petróleo, gas, minería y el uso militar. Muchas de estas tierras tienen restricciones estrictas sobre su uso debido a su valor ecológico o estratégico. Cambiar la designación de estas tierras para el desarrollo de viviendas requeriría superar barreras regulatorias y legales significativas. Una gran cantidad de las tierras federales que los republicanos, según lo que nos acaba de decir J.D. Vance, quieren utilizar para construir viviendas, están protegidas por leyes ambientales como la Ley de Política Ambiental Nacional, NEPA, por sus siglas en inglés, y la Ley de Especies en Peligro de Extinción. Cualquier desarrollo en estas tierras podría enfrentar oposición de grupos ambientalistas y comunidades locales, como también de leyes existentes, además de requerir de largos procesos de evaluación ambiental. El proceso legislativo también sería un reto para esta idea de construir viviendas en tierra federal. La transferencia o venta de tierras federales para la construcción de viviendas requeriría la aprobación del Congreso. Cambiar el uso de las tierras federales a un proceso que podría ser largo y controvertido, ya que requiere reformar o aprobar leyes que permitan ese desarrollo. Esto puede resultar difícil si hay una fuerte oposición de legisladores que buscan preservar esas tierras o priorizar otros usos. No quiero continuar porque sería bastante y no quiero alargar el video, pero ya vemos que esta es una promesa vacía por parte de Donald Trump y de J.D. Vance, porque construir viviendas en tierras federales no es tan fácil como suena. Así que, así como él dice que las ideas que está proponiendo J.D. Vance y Kamala Harris son ideas que incluso suenan bien, no solamente suenan bien, se pueden hacer, no como lo que ellos están proponiendo, que obviamente es casi imposible. Senator Vance, you still have 23 seconds there. Do you want to answer Can I have it? where, Governor, we will get to you in a moment, but Senator, where are you going to seize the federal lands? Can you clarify? Well, what Donald Trump has said is we have a lot of federal lands that aren't being used for anything. They're not being used for national park. They're not being used, and they could be places where we build a lot of housing. And I do think that we should be opening up building in this country. We have a lot of land that could be used. We have a lot of Americans that need homes. We should be kicking out illegal immigrants who are competing for those homes, and we should be building more homes for the American citizens who deserve to be here.
Governor, I do want to let you respond to the allegation that the vice president is letting in. Well, of course, that's not migrants, true. And again, that you it's have the affecting facts. I housing guess we prices. agreed not to fact check. I'll check it. That look, crossings are down compared to when Donald Trump left office. But it's again, blaming and not trying to find the solution. I was going to ask though on this question, are we going to drill and build houses in the same federal land? And I think when people hear federal lands, Porque recuerden que lo que quieren hacer también es en estas tierras federales que están protegidas por propósitos ecológicos y ambientalistas, Donald Trump también quiere simplemente eliminar esas regulaciones y perforar petróleo en esas tierras. Entonces, la pregunta de Tim Walz fue perfecta. O sea, ahí mismo donde vamos a estar excavando, ahí también es donde vamos a construir estas viviendas. Muy buena pregunta. these are really important pieces of land. Now, Minnesota doesn't have a lot of federal lands. I know in the western part of the countries we do. There's not a lot of federal lands in and around Minneapolis, for example. So the issue is I don't understand the federal lands issue unless we see this, and I worry about this as someone who cares deeply about our national parks and our federal lands. Look, Minnesota, we protect these things. We've got about 20% of the world's fresh water. These lands protect. They're there for a reason. They belong to all of us. But again, this is when you view housing and you view these things as commodities. Like there's a chance to make money here. Let's take this federal land and let's sell it to people for that. I think there's better ways to do this. We've seen it in Minnesota. We're able to refurbish some of these houses. We're able to make some investments. That gets people in. And I'm still on the fact on this. Economists, Senator Vance, you said you don't like the economists. Which economists are saying that it is immigrants that's adding to the cost? Governor. Fíjense cómo Tim Walz, el demócrata, le pregunta a J.D. Vance qué economista ha dicho que son los migrantes los que han causado el problema de la escasez de viviendas. Miren cómo no puede contestar. Your time is up, but Senator, on that point, I'd like for you to clarify. There are many contributing factors to high housing costs. What evidence do you have that migrants are part of this problem? Well, there's a Federal Reserve study that we're happy to share after the debate. We'll put it up on social media. Por si acaso, este es el día 2 después del debate. Todavía no ha publicado eso. Actually, that really drills down on the connection between increased levels of migration, especially illegal immigration, and higher housing prices. Now, of course, Margaret, that's not the entire driver of higher housing prices. It's also the regulatory regime of Kamala Harris. Look, we are a country of builders. We're a country of doers. We're a country of explorers. But we increasingly have a federal administration that makes it harder to develop our resources, makes it harder to build things, and wants to throw people in jail for not doing everything exactly as Kamala Harris says they have to do. And what that means is that you have a lot of people who would love to build homes who aren't able to build homes. I actually agree with Tim Walz. We should get out of this idea of housing as a commodity. But the thing that has most turned housing into a commodity is giving it away to millions upon millions of people who have no legal right to be here. ¿Vieron cómo él termina diciendo que lo que ha causado el problema es estar dándole vivienda a millones de personas que no están aquí legalmente? Pero no pudo contestar qué pruebas él tiene de que el problema de escasez de vivienda en este país lo están causando los migrantes. Él lo está diciendo, pero no pudo comprobarlo. Para que ustedes entiendan cómo funcionan los republicanos. Ser tan elocuente y no titubear para dar tu respuesta no significa que lo que estás diciendo es cierto, no significa que es verídico. What are the federal regulations? I deal with this as a governor. You can very quickly reply. I'm sorry. I get this as a governor, and I don't necessarily disagree with that in some cases, many of those are local. Many of them are state. I don't know which ones are federal, but I think whenever we talk regulations, people think they can get rid of them. I think you want to be able to get out of your house in a fire. I think you want to make sure that it's fireproof and those types of things. So which are the regulations? Because the vice president's not responsible for those. Congress writes those. One of the top problems facing Americans is the high. Antes de continuar, quiero que hablemos de esto porque Tim Walz le pregunta a J.D. Vance cuáles son las regulaciones de las cuales tú estás hablando, que estás culpando a Kamala Harris.
de que no se puedan construir las viviendas. Las regulaciones pueden ser locales, pueden ser estatales y pueden ser federales. Escuchemos un poquito de lo que aquí estoy buscando de mi investigación con ChatGPT. Incluso voy a mostrarles la pantalla que le pregunté. Menciona regulaciones de construcción de viviendas y si son federales. Ahí me confundí un poquito en son, pero él entiende ChatGPT. Yo le llamo Paola a mi ChatGPT. Así que vamos a leer lo que me está contestando. En Estados Unidos, la regulación de la construcción de viviendas generalmente es un asunto controlado a nivel estatal y local, aunque existen algunas regulaciones federales que se aplican en ciertos casos. A continuación te menciono las regulaciones clave y el papel de las diferentes autoridades. Regulaciones locales y estatales. La mayor parte de las normativas que regulan la construcción de viviendas son gestionadas por el gobierno estatal y por los gobiernos estatales y locales, ciudades o condados. Estas normativas incluyen código de construcción. Estas reglas especifican los estándares mínimos que debe cumplir una vivienda para ser segura y habitable. Los códigos varían de un estado a otro e incluso de un condado a otro, aunque muchos siguen el Código Internacional de Construcción como base. Zonificación. Las leyes de zonificación regulan cómo se puede usar el terreno en un área específica, dividiendo las zonas para uso residencial, comercial, industrial, etcétera. Estas leyes limitan el tipo de viviendas que pueden construirse en ciertas áreas. Por ejemplo, si es posible construir edificios de varias unidades o solo casas unifamiliares. Permisos de construcción. Antes de iniciar la construcción de una vivienda, los constructores deben obtener permisos locales que aseguren el proyecto cumple con los códigos de construcción y zonificación. Ahora, no voy a terminar con los locales y estatales. Ahora vamos a regulaciones federales. La ley de vivienda justa. Esta ley prohíbe la discriminación en la venta, alquiler o financiación de viviendas por motivos de raza, color, religión, sexo, origen nacional, discapacidad o estado familiar. Si una vivienda no cumple con las normas de accesibilidad para personas con discapacidades, puede estar violando la ley federal. Ley de la Política Ambiental Nacional, NEPA, que ya mencionamos anteriormente. Esta es una ley federal. Si la construcción de la vivienda implica el uso de tierras federales o fondos federales, puede requerir una revisión bajo el NEPA. Esta ley exige que las agencias federales evalúen el impacto ambiental de cualquier proyecto importante, incluyendo la construcción de viviendas. Lo que podemos ver es que muchas de estas regulaciones no son necesariamente federales, sino que son de la zona en donde uno quiere construir esta vivienda. Y aquí vimos a J.D. Vance, que literalmente estaba culpando a Kamala Harris, que es la presidenta, no es la que está creando estas regulaciones, es el Congreso o son los estados o los condados, y él está intentando culpar a Kamala Harris de leyes que han estado en los libros por décadas y que incluso corresponden a localidades y a los estados, para que ustedes vean cómo son los republicanos. Hasta como que tuvo un poquito de rima eso. Continuemos escuchando. Ella, cuando le interrumpí, estaba diciendo que van a hablar del alto costo de la atención médica, que en mi opinión es una de las cosas más importantes. Tal vez no la más importante, todos tenemos diferentes prioridades, pero una de las más importantes para las personas que nos importa la atención médica. Escuchemos. Cost of healthcare. Senator Vance, at the last presidential debate, former President Trump was asked about replacing the Affordable Care Act. In response, he said, I have concepts of a plan. Since then, Senator, you've talked about changing how chronically ill Americans get health insurance. Can you explain how that would work? And can you guarantee that Americans with pre-existing conditions won't pay more? I'll give you 2 minutes. Well, of course, we're going to cover Americans with pre-existing conditions. In fact, a lot of my family members have gotten health care. I believe, members of my family actually got private health insurance, at least for the first time, switched off of Medicaid onto private insurance for the first time under Donald Trump's leadership. And I think that, a lot of people have criticized this concepts of a plan remark. It's very simple common sense. I think as Tim Walz knows from 12 years in Congress, you're not going to propose a 900-page bill standing on a debate stage. It would bore everybody to tears, and it wouldn't actually mean anything because part of this is the give and take of bipartisan negotiation. Now, when Donald Trump was actually president, and again, he has a record to be proud of, prescription drugs,
fell in 2018 for the first time in a very long time. Under Kamala Harris's leadership, prescription drugs are up about 7%. Under Donald Trump's entire 4 years, they were up about 1.5%. He introduced pricing transparency. Think about healthcare. You go into a hospital, you try to buy something, and nobody knows what it actually costs. That price transparency will actually give American consumers a little bit more choice and will also drive down costs. And we talked about, the reinsurance regulations is what I was talking about. Look, Donald Trump has said that if we allow states to experiment a little bit on how to cover both the chronically ill, but the non-chronically ill, it's not just a plan. He actually implemented some of these regulations when he was president of the United States. And I think you can make a really good argument that it salvaged Obamacare, which was doing disastrously until Donald Trump came along. And I think it's an important point about President Trump. Of course, you don't have to agree with everything that President Trump has ever said or ever done. But when Obamacare was crushing under the weight of its own regulatory burden and healthcare costs, Donald Trump could have destroyed the program. Instead, he worked in a bipartisan way to ensure that Americans had access to affordable care. It's not perfect, of course, and there's so much more that we can do, but I think that Donald Trump has earned the right to put in place some better healthcare policies. He's earned it because he did it successfully the first time. All right, here's where being an old guy gives you some history. ver. I was Ustedes escucharon lo lindo que sonó todo lo que él dijo. Todo lo que él dijo es literalmente mentira. Se atreve a decirnos en nuestra cara que Donald Trump intentó arreglar y proteger de una manera bipartidista el Obamacare, cuando sabemos que Donald Trump, incluso cuando se estaba postulando en el 2016, se postuló con la promesa de acabar con lo que los republicanos llamaban el Obamacare. Donald Trump intentó eliminar el Obamacare mientras estuvo en la presidencia. Y nosotros no nos vamos a dejar ver la cara de estúpidos por personas como J.D. Vance, que hablan muy bonito, pero todo lo que dijo es literalmente una farsa y una mentira. Donald Trump y los republicanos intentaron eliminar la Ley de Cuidados de Salud Asequible, o conocido por sus siglas en inglés, ACA o ACA, el Obamacare, varias veces durante la presidencia de Trump, siendo los intentos más notables entre el 2017 y el 2020. A continuación vamos a detallar estos intentos. El primer intento, la Ley Estadounidense de Cuidado de Salud, American Health Care Act, en el 2017. Este fue el primer gran esfuerzo de Trump y los republicanos en la Cámara de Representantes para derogar el Obamacare. Esta ley propuesta fue aprobada por la Cámara en mayo del 2017, pero enfrentó serios desafíos en el Senado. El Senado no aprobó esa ley que intentaba reemplazar el Obamacare. El voto más famoso fue el de John McCain, un senador republicano en julio del 2017, quien votó en contra de la eliminación parcial, lo que evitó la eliminación del Obamacare. Mr. Peters. Mr. Portman. El segundo intento fue a través de la ley de impuestos en el 2017. En diciembre del 2017, Trump y los republicanos en el Congreso lograron eliminar el mandato individual, la penalización por no tener seguro médico, como parte de la ley de recortes de impuestos y empleos, que es la ley de impuestos que todavía está vigente hasta el 2025. Aunque no fue una derogación completa del Obamacare, eliminó una pieza clave de la ley. Resultado, aunque la eliminación del mandato individual debilitó el Obamacare, la ley en general se mantuvo. Tercer intento, en el Tribunal Supremo en el 2020, Trump y su administración apoyaron una demanda para derogar el Obamacare por completo. El argumento se basó en que al eliminar el mandato individual en el 2017, toda la ley debería ser considerada inconstitucional. En el 2021, la Corte Suprema rechazó este intento en el caso llamado California versus Texas, dictaminando que los demandantes no tenían legitimación para impugnar la ley. El Obamacare se mantuvo intacto. Así que, como podemos ver, Donald Trump intentó varias veces eliminar el Obamacare. Y en este debate, cuando a Donald Trump le preguntaron si él tenía una ley para
si él tenía una ley para sustituir el Obamacare, Donald Trump dijo que él tenía conceptos de un plan. O sea que en más de 9 años él todavía no tiene algo tangible. Él simplemente quiere eliminarlo porque le molesta que los demócratas hayan logrado algo. Aparte de que, claro, el Obamacare es para la gente común y corriente, para la gente que no tiene tanto dinero, para la gente promedio de los Estados Unidos. No beneficia a la gente rica, que es últimamente a las personas que los republicanos quieren beneficiar. Y recordemos que J.D. Vance, ni siquiera tanto Donald Trump, pero una de las propuestas de J.D. Vance, que también tienen los republicanos, pero que él más que todo ha liderado, es eliminar el Obamacare y también subirle los seguros médicos, la aseguranza médica a personas como yo que tenemos una condición preexistente, porque según él es injusto que una persona que no tiene ningún tipo de problema de salud pague lo mismo por un seguro médico que una persona que tiene problemas ya preexistentes, que era la excusa que utilizaban los seguros médicos para no cubrir los gastos de personas que descubrían que estaban enfermas. Continuemos con el debate. La respuesta de Tim Walz. There at the creation of the ACA. And the reason it was so important is I come from a major healthcare state, home of the Mayo Clinic, home to Medical Alley, 3M, Medtronic, all of those. We understand healthcare. It's why we're ranked first on affordability and accessibility and quality of healthcare. And so what I know is under Kamala Harris, more people are covered than they have before. And those of you listening, this is critical to you. Now, Donald Trump all of a sudden wants to go back and remember this. He ran on the first thing he was going to do on day one was to repeal Obamacare. On day one, he tried to sign an executive order to repeal the ACA. He signed on to a lawsuit to repeal the ACA, but lost at the Supreme Court. And he would have repealed the ACA had it not been for the courage of John McCain to save that bill. Now, fast forward, what that means to you is you lose your pre-existing conditions. If you're sitting at home and you got asthma, too bad. If you're a woman, probably not. Broke your foot during football, might kick you out. Your kids get kicked out when they're 26. Kamala Harris negotiated drug prices for the first time with Medicare. We have 10 drugs that will come online, the most common ones that'll be there. But look, this issue, and when Donald Trump said, I've got a concept of a plan, it cracked me up as a fourth grade teacher because my kids would have never given me that. But what Senator Vance just explained might be worse than a concept, because what he explained is pre-Obamacare. And I'll make this as simple as possible because I have done this for a long time. What they're saying is, if you're healthy, why should you be paying more? So what they're going to do is let insurance companies pick who they insure, because guess what happens? You pay your premium, it's not much. They figure they're not going to have to pay out to you. But those of you a little older, gray, got cancer, you're going to get kicked out of it. That's why the system didn't work. Kamala Harris will protect and enhance the ACA. Governor, thank you. Senator. Como pueden escuchar aquí, esto es algo que también está implementado en Minnesota. Por eso él habla de la experiencia que él tiene en Minnesota, que es uno de los estados donde más accesibilidad existe para las personas en cuanto a la salud y tiene de los mejores hospitales en los Estados Unidos. You have not yet explained how you would protect people with pre-existing conditions or laid out that plan. Aquí ella le vuelve y le pregunta porque J.D. Vance evitó contestar lo que él pretende hacer con personas como yo. Y lo que vamos a escuchar a continuación es pura mentira, porque esto no es lo que él está proponiendo. Él mintió en esta respuesta porque lo que él ha estado empujando para personas con condiciones preexistentes es que tengan que pagar más. Well, look, we currently have laws and regulations in place right now that protect people with pre-existing conditions. Él dice que actualmente tenemos leyes que protegen a las personas como yo con condiciones preexistentes. Y sí, ¿saben cómo se llama esa ley? Obamacare. Obamacare, la misma ley que ellos han estado intentando eliminar, es la única ley en los libros que protege a personas con condiciones preexistentes. Él aquí lo acaba de decir, que hay leyes que protegen a las personas con condiciones preexistentes, pero no menciona que esa es la misma ley que ellos quieren eliminar.
We want to keep those regulations in place, but we also want to make the health insurance marketplace function a little bit better. Now, what Governor Walz just said is actually not true. A lot of what happened and the reason that Obamacare was crushing under its own weight is that a lot of young and healthy people were leaving the exchanges. Donald Trump actually helped address that problem, and he did so in a way that preserved. Totalmente falso. Bajo Donald Trump disminuyó el financiamiento que tenía Obamacare. People's access to coverage who had pre-existing conditions. But again, something that these guys do is they make a lot of claims about if Donald Trump becomes president, all of these terrible consequences are going to ensue. But in reality, Donald Trump was president. Inflation was low. Take-home pay was higher, and he saved the very program from a Democratic administration that was collapsing and would have collapsed absent his leadership. He did his job, which is govern in a bipartisan way and get results, not just complain about problems, but actually solve them. Aquí él habla de que supuestamente, y también lo dijo al principio, que Donald Trump también hizo y mejoró el Obamacare, cuando esto es totalmente falso. El historial de Trump con respecto al Obamacare, formalmente conocido como la Ley de Cuidado de Salud Asequible, se caracterizó por varios intentos de reducir su financiamiento y debilitar la ley, aunque no logró derogarla por completo, como ya lo vimos anteriormente. La administración de Trump redujo significativamente el financiamiento para programas que promovía la inscripción en los seguros de salud a través del Obamacare. Esto incluía menos fondos para campañas de concientización pública y asistencia para la inscripción en los intercambios de salud, lo que resultó en una menor inscripción durante el mandato de Donald Trump. Trump también eliminó los subsidios de reducción de costos compartidos que ayudaban a las personas de bajos ingresos a pagar copagos y deducibles. Aunque estos subsidios fueron una parte fundamental del Obamacare para hacer que el seguro de salud fuera más accesible, Trump los cortó argumentando que no estaban autorizados por el Congreso. Como resultado, las primas de los seguros de salud aumentaron en algunos estados. Aquí lo que podemos ver es que Donald Trump no ayudó a que existiera más acceso de las personas que querían y que necesitaban seguro médico. Más bien lo que hizo fue perjudicar a las personas que estaban recibiendo esta ayuda por primera vez en sus vidas. Governor, did enrollment under the Affordable Care Act go up under the Trump administration? La respuesta correcta aquí era no, porque las inscripciones bajo la administración de Donald Trump para el Obamacare lo que hicieron fue disminuir, no subieron, pero al parecer él no sabía exactamente la respuesta, así que contestó diciendo que eran más altas bajo la administración de Biden. It's higher now that we've seen it go up. Look, people are using it. The system works. And the question about this of young people or whatever, that's the individual mandate piece of this. And Republicans fought tooth and nail saying, well, Americans should be free to do this. Well, then So what you happens think the is individual mandate's a good idea? you shrink. I think the idea of making sure the risk pool is broad enough to cover everyone, that's the only way insurance works. When it doesn't, it collapses. You are asking pre-ACA where we get people out. Look, people know that they need to be on health care. People expect it to be there. And when we are able to make it, and we are making it this way, when we incentivize people to be in the market, when we help people who might not be able to afford it get there, and we make sure then when you get sick and old, it's there for you. Because I heard people say, well, I don't want to buy into Medicare or whatever. Good luck buying health care once you get past 70. So look, the ACA works. We can continue to do better. Kamala Harris did that. The way she made everything better was negotiating those 10 drugs on Medicare for the first time in American history. We in Minnesota passed a paid family and medical leave. You have a child, Aquí empezamos a hablar de la licencia de maternidad y de enfermedad. Pero antes de eso, también hablemos del hecho de que J.D. Vance dice que los precios de las drogas de prescripción, de los medicamentos de prescripción, eran más bajos bajo Donald Trump, cuando en realidad la persona que ha bajado los precios de medicamentos que salvan vidas ha sido Biden. Biden, a través del Inflation Reduction Act, la ley de reducción de la inflación, logró bajar el precio de la insulina a $35
poniéndole presión a las compañías que luego de que Biden lo logró para las personas que tenían Medicare, las compañías decidieron hacer que el precio de la insulina fuera a $35 para todo el mundo, gracias a la presión que le puso Biden a las farmacéuticas. Gracias a Biden y a Kamala Harris, a través de la ley de la reducción de la inflación, lograron que el Medicare pudiera por primera vez negociar los precios de los medicamentos, algo que Donald Trump prometió, pero después de que los lobistas de las farmacéuticas lo visitaran a él, entonces Donald Trump cambió de opinión y no hizo el esfuerzo para lograr esto que solamente logró por primera vez la administración Biden-Harris. And I had to go back to work 5 days after my kids were born. This allows you to stay home a certain amount of time. What we know is that gets the child off to a better start. The family works better. We stay in their employers. We get more consistency in that. So Kamala Harris has made it a priority. We implemented it in Minnesota, and we see growth. That's how you become a pro-business state. But the negotiations on it, and here's the issue. Those big companies are able to offer it. Those of you out there who don't have it, just imagine what happens if you get cancer or your child gets sick. We know what happens. You end up staying home. In some cases, that means no paycheck because you've got no protection on that. This is the case of an economy that Donald Trump has set for the wealthiest amongst us. He's willing to give those tax breaks to the wealthiest. He's willing to say, bust those unions up, do whatever. What we're saying is the economy works best when it works for all of us. And so a paid family medical leave program, and I will tell you, go to the families or go to the businesses and ask them. As far as childcare on this, you have to take it at both the supply and the demand side. You can't expect the most important people in our lives to take either our children or our parents to get paid the least amount of money. And we have to make it easier for folks to be able to get into that business and then to make sure that folks are able to pay for that. We were able to do it in Minnesota, and I'm still telling you this. We were listed as the best state. We're still in crisis on this. A federal program of paid family medical leave and help with this will enhance our workforce, enhance our families, and make it easier to have the children that you want. Esta es la pregunta acerca de la licencia familiar de maternidad, o sea, para que una mujer si queda embarazada pueda quedarse unas cuantas semanas en casa y que el trabajo le siga pagando, para que un papá también pueda hacer lo mismo y también por si acaso un familiar tuyo cercano está enfermo, también puedas ausentarte del trabajo y puedas cuidar a esa persona. Mi hermana acaba de tener a mi sobrino, que incluso les voy a mostrar, déjame ver si van a poder verlo. A ver, stop sharing. Vamos a ver si pueden ver a mi sobrino querido, que acabo de, mírenlo acá. ¿Pueden ver? A ver. Ya, ahí lo pueden ver. Su nombre es Aram y mi hermana se pudo quedar en casa por 12 semanas y esas 12 semanas fueron pagadas. El esposo de mi hermana también se pudo quedar en casa, si no me equivoco fueron unas 8 semanas que se quedó en casa ayudando a mi hermana que tuvo una cesárea, aparte de que este es el momento más importante para crear ese bond, ese lazo con el recién nacido. Y ellos, ¿saben dónde viven? Viven en el estado de Minnesota, en el estado de donde es Tim Walz. Por eso él habla de la experiencia del estado donde él implementó esta ley, permitiéndole a los padres tener esa conexión tan importante que se debe tener con los niños desde que nacen. Y tanto el esposo de mi hermana como mi hermana, ambos recibieron sus salarios por la ley que existe en Minnesota, y esta es la ley que Kamala Harris y Tim Walz quieren implementar aquí en los Estados Unidos, en todo el país, no solamente en los diferentes estados demócratas, porque esto existe en diferentes estados demócratas. Así que, señores, yo creo que usted tiene derecho a quedarse en su casa tranquilo, cuidando a su recién nacido en los primeros meses de vida de ese bebé, que son los más importantes. Así que sí, esto es lo que está proponiendo Kamala Harris. Y vamos a escuchar ahora qué es lo que dice J.D. Vance respecto a la licencia que incluso Biden intentó pasar cuando llega a la presidencia y los republicanos lo bloquearon, porque esto es algo que incluso Biden intentó al momento que también estaba intentando subir el salario mínimo, también intentó dar estas licencias de maternidad, paternidad y de enfermedad.
no lo logró por culpa de los republicanos. Escuchemos ahora la gran respuesta que va a dar el republicano J.D. Vance, que siempre intenta ir por muchos lados para llegar al mismo sitio, que es que no están dispuestos a hacerlos. Que no están dispuestos a hacerlo. Escuchemos a J.D. Vance. Senator, do you support a national paid leave program? And if so, for how long should employers be mandated to pay their employees while they are home taking care of their newborn? President Trump recently said, as much as childcare is talked about as being expensive, it's relatively speaking not very expensive compared to the kinds of numbers we'll be taking in. Is President Trump committed to the $5,000 per child tax credit that you have described? You have 1 minute. Aquí una gran diferencia entre Tim Walz y J.D. Vance es que Tim Walz y Kamala Harris han hecho un plan económico que está centrado en la clase media, en ayudar a la persona promedio de los Estados Unidos, mientras que J.D. Vance tiene unas propuestas y Donald Trump tiene otras. Pareciera que los dos están postulándose para cosas diferentes, que no son un equipo. Se supone que él es el compañero de fórmula de Donald Trump y él está proponiendo un crédito tributario de $5,000 que se acerca mucho a lo que quiere Kamala Harris y le está copiando a Kamala Harris. Entonces, él está proponiendo algo de lo cual Donald Trump nunca ha hablado. Donald Trump nunca ha mencionado un crédito tributario de $5,000 y por eso es que ella le está preguntando a él si ella está de acuerdo con la licencia familiar para que las personas puedan quedarse en casa mientras la compañía les sigue pagando su salario. Y también le está preguntando, Donald Trump también está a bordo con esa idea que tú estás implementando y de la cual estás hablando, que nosotros no hemos escuchado a Donald Trump decir. Escuchemos la respuesta. Well, what President Trump said, Margaret, I just want to defend my running mate here a little bit, is that we're going to be taking in a lot of money by penalizing companies for shipping jobs overseas and penalizing countries who employ slave laborers and then ship their products back into our country and undercut the wages of American workers. Esa fue, él más o menos dijo de una manera más elocuente la respuesta que dio Donald Trump cuando le preguntaron cómo él pretendía abordar el problema del cuidado infantil, que en este momento está tan alto como una renta. Y Donald Trump empezó a hablar de implementar aranceles a otros países y a compañías que se vayan fuera de los Estados Unidos. Eso nada tiene que ver con el cuidado infantil, señores. Y él literalmente, en defender a Donald Trump, se está desviando de cuál es la respuesta y literalmente está hablando nuevamente de imponerle sanciones o aranceles a otros países y de cobrarle más impuestos a estos países, que en realidad esto lo termina pagando el consumidor, porque si tú estás comprando un producto a una compañía a la cual se le están imponiendo estos aranceles, es el consumidor el que termina pagándolo, pero eso es otro tema. Pero miren cómo él responde a una pregunta tan simple respecto a la licencia familiar y al cuidado de salud y al cuidado infantil. Escuchemos. It's the heart of the Donald Trump economic plan. Cut taxes for American workers and American families. Cut taxes for businesses that are hiring and building companies in the United States of America, but penalize companies and countries that are shipping jobs overseas. That's the heart of the economic proposal. And I think what President Trump is saying is that when we bring in this additional revenue with higher economic growth, we're going to be able to provide paid family leave, childcare options that are viable and workable for a lot of American families. Recortarle los impuestos a las personas más ricas de este país y a las compañías, eso lo que hace es agregar a la deuda nacional. O sea, es como, aquí acabamos de escuchar a J.D. Vance decir que ellos le van a recortar impuestos a todo el mundo. Ya sabemos que los impuestos se lo van a recortar a las corporaciones y a la gente más rica y que van a incrementar la deuda nacional del país en $5.8 billones. Eso ya lo sabemos. Pero decir que cortar impuestos permitirá a la gente pagar el cuidado de salud es como decir que si me bajan el sueldo, de repente tendré más dinero para cubrir mis gastos. En realidad es todo lo contrario. Si se recortan los impuestos a los más ricos y a las corporaciones, el gobierno recauda menos dinero. Y si ese dinero es precisamente lo que financiaba los programas sociales, como el cuidado de salud, la educación, la seguridad social,
Al reducir estos ingresos, el gobierno se ve obligado a endeudarse más o a recortar estos programas, afectando a la clase media y baja, que son quienes más dependen de estos programas. Así que esta idea de que supuestamente al dar recortes de impuestos a todo el mundo va a ayudar a bajar el precio del cuidado infantil o de cualquier otra cosa, ¿qué tan estúpidos creen ellos que somos nosotros? Y precisamente por eso fue que Donald Trump agregó tanto a la deuda nacional, porque cuando le hace este recorte de impuestos a las corporaciones y a la gente más rica, estos miles de millones que se dejaron de recaudar, es miles de millones que el gobierno deja de hacer anualmente. No es tan difícil y ellos siguen sin entenderlo, a pesar de que vieron cómo agregaron a la deuda nacional, Donald Trump convirtiéndose en el presidente que más ha agregado en menos tiempo a la deuda nacional, a pesar de ver el efecto del recorte de impuestos a los más ricos, a pesar de eso quieren hacerlo de nuevo, no aprendieron su lección. Can you clarify how that will solve the child care shortage? Y por eso ella le pregunta, después de escuchar todo lo que dijo J.D. Vance, ¿puedes aclarar de qué manera eso va a ayudar a combatir el problema de cuidado infantil en los Estados Unidos? Escuchemos cómo vuelve a responder. Porque cuando tú analizas lo que él dice, te das cuenta que es pura BS, es pura porquería lo que nos está diciendo. Él lo dice muy bonito, muy rápido y sin detenerse, pero lo que nos está diciendo, la sustancia de lo que está diciendo es pura M. Well, because as Tim said, a lot of the child care shortage is we just don't have enough resources going into the multiple people who could be providing family care options. And we're going to have to, unfortunately, look, we're going to have to spend more money. We're going to have to induce more people to want to provide child care options for American families. O sea, vamos a tener que gastar más dinero al mismo tiempo que estamos haciendo menos dinero, porque cuando le estoy recortando impuestos a todas las corporaciones millonarias de este país y a la gente más rica, estoy dejando de hacer dinero. O sea, él mismo aquí nos está diciendo que el plan es recortar impuestos, dejar de recaudar estos miles de millones de la gente más rica y también al mismo tiempo gastar. Es como que te bajan el sueldo y para colmo no te alcanza ya para pagar todo lo que tienes que pagar y estás dando tarjetazo tras tarjetazo con tus tarjetas de crédito. Ese es el plan que quiere volver a hacer J.D. Vance y lo cual resultó en 8.4 billones de dólares en 4 años de Donald Trump y tienen planeado hacerlo de nuevo. Because the reason it's so expensive right now is because you've got way too few people providing this very essential service. Governor Walz, your ticket also has some child care tax credit proposals. Do you think Congress will agree to the $6,000 credit for newborns and $3,000 credit for children over the age of 6, as your campaign has promised? Is that realistic? Well, if these members La campaña de Kamala Harris promete que el crédito tributario para hijos se va a incrementar y durante el primer año serían $6,000, para lo cual ella necesita al Congreso. Y estas son promesas de campaña que hacen todos los presidentes, independientemente de partido político, contando con que nosotros, los votantes, vamos a hacer el trabajo de darle a ella tanto la Cámara de Representantes como el Senado, porque nuestro trabajo no solamente es elegir a Kamala Harris. Para que ella pueda cumplir con sus promesas, nosotros tenemos que entregarle a ella la Cámara Baja de Representantes y el Senado. Por eso tenemos que salir a votar como si nuestras vidas dependieran de ello, para que luego no vengan a decirme, ay, es que no cumplió su promesa, porque no saben cómo funcionan las leyes y la política de los Estados Unidos. members of Congress are listening to anybody, I can tell you, and this is the biggest issue. Everybody listening tonight knows. I mean, I'm sure they were shocked to hear it's not that expensive. And let's be clear, whether it's 5,000 or 6,000, that plays you about 3 or 4 months. Let's be clear of where we're at on this. It's because we got out of an imbalance on this. We thought we were going to get by not paying people. I don't think Senator Vance and I are that far apart. I'm not opposed to what he's talking about on options. We've done scholarships types of things. I think we need to be open to making the case. But the issue here is, the question you asked is, you're not going to pay for it with these tariffs. That's just adding another $4,000 on the family and taking less. So not only do they not get the money. Exacto. Ahí él le dice, no podemos pagar por el cuidado de salud o bajar el precio subiéndole
los impuestos a las compañías poniéndole aranceles a las compañías. Eso es totalmente absurdo porque cuando tú le subes y le pones aranceles a los productos de compañías extranjeras, eso lo que hace es que el consumidor, la gente común y corriente, tenga que pagar más. Me to pay for that. They're $4,000 in the hole. That's Wharton School. That's his alma mater. And so I think the issue here is if those members of Congress, Cuando él dice que esa es la escuela de Alma Mater, la escuela de Trump, fue quien dijo que Donald Trump, el plan de Donald Trump es peor que el de Harris y que el plan de Donald Trump estaría hundiendo a los Estados Unidos y posiblemente llevándolo a una recesión y que también costaría $5.8 billones. La Universidad de Finanzas a la cual asistió y de la cual se graduó Donald Trump. can't believe they're not. When I go to businesses, sure, they'll talk about taxes sometime, but they will lead with childcare and they will lead with housing because we know the problem is, especially in a state like Minnesota, we need more workers because our economy is growing, but we need the workforce. Let's talk about the state of democracy. The top issue Ya estamos terminando. Ahora hablaremos de la democracia y este es el momento más significativo de todo el debate. for Americans after the economy and inflation. After the 2020 election, President Trump's campaign and others filed 62 lawsuits contesting the results. Judges, including those appointed by President Trump and other Republican presidents, looked at the evidence and said there was no widespread fraud. The governors of every state in the nation, Republicans and Democrats, certified the 2020 election results and sent a legal slate of electors to Congress for January 6th. Senator Vance, you have said you would not have certified the last presidential election and would have asked the states to submit alternative electors. That has been called unconstitutional and illegal. Would you again seek to challenge this year's election results, even if every governor certifies the results? I'll give you 2 minutes. Well, Nora, first of all, I think that we're focused on the future. We need to figure out how to Él dice que él está enfocado en el futuro, aunque se pasó la última hora y media, se la ha pasado hablando del pasado, hablando de lo supuestamente bueno que fue Donald Trump y lo supuestamente malo que fue Biden y Kamala Harris. Pero ahora cuando le preguntan acerca de lo que sucedió, que Donald Trump negó el resultado de las elecciones, ahora él dice que él está enfocado en el futuro. solve the inflation crisis caused by Kamala Harris's policies, make housing affordable, make groceries affordable. And that's what we're focused on. But I want to answer your question because you did ask it. Look, what President Trump has said is that there were problems in 2020. And my own belief is that we should fight about those issues, debate those issues peacefully in the public square. And that's all I've said. And that's all that Donald Trump has said. Remember, he said that on January the 6th, the protesters ought to protest peacefully. And on January the 20th, what happened? Joe Biden became the president. Donald Trump left the White House. And now, of course, unfortunately, we have all of the negative policies that have come from the Harris-Biden administration. I believe that we actually do have a threat to democracy in this country, but unfortunately, it's not the threat to democracy that Kamala Harris and Tim Walz want to talk about. It is the threat of censorship. It's Americans casting aside lifelong friendships because of disagreements over politics. It's big technology companies silencing their fellow citizens. And it's Kamala Harris saying that rather than debate and persuade her fellow Americans, she'd like to censor people who engage in misinformation. I think that is a much La falsa equivalencia de que el gobierno de Biden le haya pedido a Facebook y a otras redes sociales que hicieran el fact check, que le pusieran un signo, un símbolo, una alerta a las personas que publicaban desinformación durante COVID. Él quiere hacer la falsa equivalencia de que esa es la verdadera amenaza a la democracia y no a Donald Trump, que incurrió no solamente en negación de elecciones, sino que incurrió en acciones para intentar quedarse en el poder a la fuerza. Incluso ya hablamos al principio de este video de una mujer que intentó sabotear máquinas de votación para supuestamente comprobar que Donald Trump
era quien había ganado el condado, que ella era la supervisora. Acabamos de ver eso. Eso sí es un peligro para la democracia. Eso es un peligro para la democracia, tener a líderes que no solamente niegan las elecciones, sino que para colmo incurren en acciones para quedarse en el poder a la fuerza. Esa sí es una amenaza para la democracia de este país. No un gobierno responsable que le está diciendo a las redes sociales, están muriendo 3,000 personas al día por la desinformación que tú estás permitiendo en las redes. Por favor, ponle por lo menos una alerta para que las personas sepan que eso que está publicado ahí está en cuestionamientos con los científicos, que son las personas que han estudiado los viruses y las enfermedades a través de los años. Eso no es una intervención gubernamental que se pueda decir que es una amenaza para la democracia, como él quiere hacer esta falsa equivalencia. Bigger threat to democracy than anything that we've seen in this country in the last 4 years, in the last 40 years. Now, I'm really proud. En los últimos 4 años, según él, esta intervención gubernamental para decirle a las redes sociales que dejen de permitir la desinformación que está matando literalmente a las personas durante COVID es la verdadera amenaza en los últimos 4 años y en los últimos 40 años, cuando el hombre del cual él es el vicepresidente intentó dar un golpe de Estado en este país. ¡Vergüenza! Vergüenza debería darle a cualquier persona que se atreva a votar por estos individuos. Proud, especially given that I was raised by 2 lifelong blue-collar Democrats, to have the endorsement of Bobby Kennedy Jr. and Tulsi Gabbard. El respaldo de Robert Kennedy, que se postuló para intentar quitarle votos a Kamala Harris, y cuando se dio cuenta de que le estaba quitando votos a Donald Trump, se retiró de la contienda, y de Tulsi Gabbard, que literalmente fue la que estaba entrenando a Donald Trump para el debate en el cual Kamala Harris barrió el piso con él, que dice ser demócrata, pero en realidad es más republicana que cualquiera de ellos. Lifelong leaders in the Nosotros los demócratas sí tenemos respaldo de republicanos que se respetan, como Liz Cheney, que es una persona que votó con Donald Trump durante la mayor parte del tiempo que Donald Trump fue presidente, pero cuyo honor y patriotismo durante lo que sucedió en enero 6 decidió irse en contra de Donald Trump. Ella esperó hasta enero 6 para irse en contra de Donald Trump, porque para ella lo que sucedió ese día fue demasiado y ella no podía simplemente traicionar al país al apoyar a una persona como Donald Trump. Esos son los republicanos que apoyan a Kamala Harris, no supuestos demócratas que no tienen principios como Tulsi Gabbard y Robert Kennedy. Democratic coalition. And of course, they don't agree with me and Donald Trump on every issue. We don't have to agree on every issue. No están de acuerdo en todo, pero tienen algo en común, que no tienen principios y no tienen moral, al igual que todas las personas que siguen apoyando a esas personas. Y hablo de los votantes también. But we're united behind a basic American First Amendment principle that we ought to debate our differences. We ought to argue about them. We ought to try to persuade our fellow Americans. Kamala Harris is engaged in censorship at an industrial scale. She did it during COVID. She's done it over a number of other issues. And Él dice que ella censuró a las personas durante COVID. Ya sabemos que esto fue porque la desinformación estaba literalmente matando personas y no fue Kamala Harris. Fue una orden de Biden, o sea, del equipo de personas que tiene Biden trabajando. A él le preguntaron y él dijo, sí, háganlo, porque al final del día lo más importante era salvar vidas, porque incluso las personas que más murieron por COVID eran republicanos. Ojalá eso se note en estas próximas elecciones, señor, que haya servido para algo, porque los republicanos literalmente eran los que se estaban muriendo porque eran ellos los que estaban haciendo casos a estas publicaciones que literalmente terminaron matándolos. that to me is a much bigger threat to democracy than what Donald Trump said when he said that protesters should peacefully protest on January the 6th. Fight like hell. Otherwise you won't have a country. Pelea como en el infierno, de lo contrario no vas a tener un país. Eso fue lo que le dijo Donald Trump a la gente para que ellos se fueran a invadir el Capitolio e impedir la certificación de Biden. This one is troubling to me, and I say that because I think we need to tell the story. Donald Trump refused to acknowledge this, and the fact is that I don't think we can be the frog in the pot and let the boiling water go up. He was very clear. I mean, he lost this election, and he said he didn't. 140 police officers were beaten at the Capitol that day, some with the American flag, several later died. And it wasn't just in there. In Minnesota, a group gathered on the state capitol grounds in St. Paul and said, we're marching to the governor's residence and there may be casualties.
The only person there was my son and his dog, who was rushed out crying by state police. That issue and Mike Pence standing there as they were chanting, hang Mike Pence. Mike Pence made the right decision. So, Senator, it was La traducción no lo dijo, pero hang Mike Pence, lo que estaban diciendo los secuaces de Donald Trump cuando irrumpieron en el Capitolio después de que Donald Trump tuiteara que Mike Pence no hizo lo correcto. Según Donald Trump, lo correcto hubiera sido no certificar a Biden como quien había ganado las elecciones, como lo decían los votos, sino certificarlo a él. Para Donald Trump, hacer lo correcto era literalmente robarse las elecciones. Y Mike Pence, que era el vicepresidente de Donald Trump, que es la persona que no está en ese escenario debatiendo el día de hoy porque Donald Trump literalmente lo mandó a asesinar con sus secuaces, lo correcto, según Donald Trump, era que él traicionara a la patria, traicionara a la Constitución y lo obedeciera a él. Incluso en una ocasión, cuando estaban hablando que Donald Trump estaba intentando convencer a Mike Pence de que cambiara el resultado y dijera que él había ganado las elecciones, Donald Trump le dijo, es que tú eres demasiado honesto. Eso le dijo Donald Trump a Mike Pence. Was adjudicated over and over and over. I worked with kids long enough to know, and I said as a football coach, sometimes you really want to win, but the democracy is bigger than winning an election. You shake hands, and then you try and do everything you can to help the other side win. That's what was at stake here. Now, the thing I'm most concerned about is the idea that imprisoning your political opponents. Donald Trump dice que va a tener a un secretario de retribución o de venganza y ya tiene 300 nombres en la lista de las personas que él quiere meter a la cárcel para vengarse por lo que según él es una cacería de brujas, a pesar de que sabemos que los crímenes de los cuales se le ha acusado a Donald Trump hay suficiente evidencia. Already laying the groundwork for people not accepting this. And Ya Donald Trump, de la misma manera que lo hizo en el 2020, antes de las elecciones, está diciendo que va a haber fraude y que la única manera en la que él pierde las elecciones es si hacen fraude. President's words matter. A president's words matter. People hear that. So I think this issue of settling our differences at the ballot box, shaking hands when we lose, being honest about it, but to deny what happened on January 6th, the first time in American history that a president or anyone tried to overturn a fair election and the peaceful transfer of power. And here we are 4 years later in the same boat. I will tell you this, that when this is over, we need to shake hands this election, and the winner needs to be the winner. This has got to stop. It's tearing our country apart. Margaret? Senator Vance, did you want to respond to that? Yeah, well, look, Tim, Se dieron cuenta cómo anteriormente, cada vez que Tim Walz terminaba de hablar, ya J.D. Vance estaba listo para ir y decir algo. Ahora, cuando Tim Walz termina de hablar de lo que hizo Donald Trump para acabar con la democracia, a J.D. Vance, una de las moderadoras, tuvo que preguntarle, ¿le quieres contestar? Porque él no tenía la intención de contestarle porque sabía que iba a quedar peor de lo que ya había quedado. Escuchemos. first of all, it's Hasta titubeó por primera vez. First of all, titubeó por primera vez. really rich for Democratic leaders to say that Donald Trump is a unique threat to democracy when he peacefully gave over power on January the 20th, as we have done for 250 years in this country. We are going to shake hands after this debate and after this election. And of course, I hope that we win, and I think we're going to win. But if Tim Walz is the next vice president, he'll have my prayers, he'll have my best wishes, and he'll have my help whenever he wants it. But we have to remember that for years in this country, Democrats protested the results of elections. Hillary Clinton in 2000. Hillary Clinton, el día de las elecciones, en la noche, cuando se supo, al día siguiente, perdón, cuando se supo que Donald Trump había ganado las elecciones, se paró frente a las personas que le habían ayudado en la campaña política y a sus apoyadores, a las personas que la apoyaban, y dijo que Donald Trump había ganado las elecciones y le deseó un buen mandato. Last night, I congratulated Donald Trump and offered to work with him on behalf of our country. I hope that he will be a successful president for all Americans. This is not the outcome we wanted or we worked so hard for, and I'm sorry that we did not win this election for the values we share and the vision we hold for our country.
2016 said that Donald Trump had the election stolen by Vladimir Putin because the Russians bought like $500,000 worth of Facebook ads. This has been going on for a long time. Hubo una intervención rusa en las elecciones y a eso se estaba refiriendo Hillary Clinton. Pero esto de que supuestamente ella incurrió en el tipo de acción que incurrió Donald Trump para que Donald Trump no pudiera llegar al poder y ella convertirse en presidenta a pesar de que no había ganado las elecciones, eso es totalmente falso y es una falsa equivalencia. And if we want to say that we need to respect the results of the election, I'm on board. But if we want to say, as Tim Walz is saying, that this is just a problem that Republicans have had, I don't buy that. Governor. Por si acaso, a él le preguntaron el día de hoy, a J.D. Vance, después de esto, después del debate, le preguntaron, y está todo en, voy a ver si pongo el video también para que lo vean, a él le preguntaron quién ganó las elecciones del 2020, el día de hoy, y él dijo que había ganado Donald Trump. Who won the 2020 election? Could you just answer? Did Donald Trump win? Yes or no? Yes. He did win. Yep. So will you concede? Will you concede? If your opponent gets more votes, will you concede? I really feel bad for you, man. I just want to know if your opponent gets more votes, will you concede? January 6th was not Facebook ads. And I think a revision. Excelente que Tim Walz de una vez le dijo, no puedes comparar que Hillary Clinton se esté quejando de los anuncios en Facebook que estaba publicando Rusia con lo que sucedió en enero 6. History on this. Look, I don't understand how we got to this point, but the issue was that happened. Donald Trump can do it. And all of us say there's no place for this. It has massive repercussions. This idea that there's censorship to stop people from threatening to kill someone, threatening to do something, that's not censorship. Censorship is book banning. We've seen that. We've seen that brought up. I just think for everyone tonight, and I'm going to thank Senator Vance, I think this is the conversation they want to hear. And I think there's a lot of agreement, but this is one that we are miles apart on. This was a threat to our democracy in a way that we had not seen. And it manifested itself because of Donald Trump's inability to say. He is still saying he didn't lose the election. I would just ask that. Did he lose the 2020 election? Tim, I'm focused on the future. Did Kamala Harris censor Americans from speaking their mind in the wake of the 2020 COVID situation? That is a damning non-answer. Has she? Le preguntan si Donald Trump perdió las elecciones y él empieza a hablar de que supuestamente está enfocado en el futuro. O sea, está enfocado en el futuro, pero inmediatamente dice que Kamala Harris censuró a los estadounidenses durante COVID. ¿Acaso eso no es parte del pasado? Porque si estás enfocado en el futuro, ¿por qué respondes con una mentira enfocada en el pasado? Y esta es intentando no contestar de que Donald Trump perdió las elecciones, porque él sabe que si él admite en televisión nacional que Donald Trump perdió las elecciones, posiblemente Donald Trump haga algo en su contra y hasta lo saca de la fórmula presidencial. Él sabe que él no puede decir que Donald Trump perdió las elecciones y mucho menos en televisión nacional, porque él sabe que Donald Trump se volvería como loco en su contra. It's a damning non-answer for you to not talk about censorship. Obviously, Donald Trump and I think that there were problems in 2020. We've talked about it. I'm happy to talk about it further. But you guys attack us for not believing in democracy. The most sacred right under the United States democracy is the First Amendment. Para empezar, no hay democracia si no tenemos un gobierno que funcione en base a la Constitución. La Constitución que este individuo llamado J.D. Vance, que es el compañero de fórmula de Donald Trump, no respetaría, porque él muy bien dijo que él no hubiera actuado de la manera que actuó J.D. Vance. Él no hubiera certificado la victoria de Biden como lo hizo Mike Pence, este individuo dijo que él no hubiera actuado como actuó Mike Pence, que puso la Constitución por encima de la palabra de Donald Trump. Él ha dicho que él no hubiera certificado a Biden como el ganador y por eso fue que Donald Trump lo eligió a él ante otros que eran mucho mejor como compañero de fórmula que J.D. Vance, que ni siquiera lo conocían y que no tiene mucha experiencia. Él eligió a J.D. Vance porque J.D. Vance no hubiera hecho lo patrióticamente correcto, que fue lo que hizo Mike Pence en su momento, certificar a Biden como el ganador de las elecciones porque ganó las elecciones.
You yourself have said there's no First Amendment right to misinformation. Kamala Harris wants to use the threatening or power hate of speech. government. Para empezar, hasta la primera enmienda también tiene sus restricciones. Y él se refiere a la primera enmienda que habla de diferentes derechos, pero en específico a la libertad de expresión. Pero esa libertad no es absoluta y es lo que está diciendo en este momento Tim Walz. Existen varias restricciones que se han desarrollado a lo largo del tiempo para equilibrar los derechos individuales y la protección del bienestar público. La incitación a la violencia no está protegida, el discurso que incita a la violencia o acciones ilegales inmediatas. La Corte Suprema estableció que la incitación al uso de la fuerza o violación de la ley no está protegida si es dirigida a incitar o producir acciones ilegales inminentes y es probablemente efectiva para causar ese resultado. Tampoco protege las amenazas verdaderas, aquellas que causan miedo inmediato de violencia física o no están protegidas por la primera enmienda. Tampoco protege la difamación y la calumnia. El discurso que pone en riesgo la seguridad nacional tampoco está protegido por la primera enmienda. El gobierno puede restringir la expresión si pone en peligro la seguridad del país. La Corte estableció la doctrina de peligro claro y presente que permite limitar el discurso si presenta un peligro evidente para la seguridad pública. And big tech to silence people from speaking their minds. That is a threat to democracy that will long outlive this present political moment. I would like Democrats and Republicans to both reject censorship. Let's persuade one another. Let's argue about ideas, and then let's come together afterwards. You can't yell fire in a crowded theater. Él acaba de decir, no puedes gritar fuego en un teatro lleno de gente. El caso de fuego en un teatro se refiere al famoso discurso de Oliver Wendell Holmes Jr., un juez de la Corte Suprema de los Estados Unidos, en la opinión del caso Schenck versus the United States en el año 1919. Este caso fue fundamental en la jurisprudencia sobre la libertad de expresión y las limitaciones a la misma. El caso de Schenck versus de Estados Unidos y la analogía del fuego en un teatro ilustran la idea de que, aunque la libertad de expresión es un derecho fundamental, puede estar sujeta a limitaciones cuando pone en peligro la seguridad pública o causa daños a otros. No se puede gritar fuego en un teatro lleno de gente a menos que realmente haya un incendio. Hacerlo sin causa justificada puede provocar pánico, desorden y potencialmente causar daños o lesiones a las personas presentes. En este acto sería considerado irresponsable y peligroso y no estaría protegido por la primera enmienda. El principio subyacente es que la libertad de expresión debe equilibrarse con la responsabilidad y el bienestar de la comunidad. Si el discurso o la acción pone en riesgo la seguridad de otros, puede ser restringido por el gobierno. Así que sí, tenía razón cuando él le dijo esto a J.D. Vance. Y sí, era una responsabilidad del gobierno asegurarse de que las redes sociales estuvieran censurando el tipo de discurso que estaban matando personas durante la pandemia al propagar teorías de conspiración. That's the test. That's the Supreme Court test. Tim, fire in a crowded theater. You guys wanted to kick people off of Facebook for saying that toddlers shouldn't Senator, wear the masks. governor does have the floor. Fire in a crowded theater. That is criticizing the policies of the government, which is the right of every American. Senator, the governor does have the floor for 1 minute to Please. respond to you. Yeah. Inventarse que COVID no es falso, que no está matando gente y medicamentos falsos que incluso son de animales para tratarlo, no es un derecho de las personas o no es crítica para el gobierno. Eso es literalmente poner en peligro la seguridad pública de la misma manera que lo hizo, porque incluso después de que ya había una vacuna que por culpa de esas publicaciones en Facebook, muchos republicanos no se quisieron poner, terminaron muriendo. Well, I don't run Facebook. What I do know is I see a candidate out there who refused, and now again, and this, I'm pretty shocked by this. He lost the election. This is not a debate. It's not anything anywhere other than in Donald Trump's world. Because look, when Mike Pence made that decision to certify that election, that's why Mike Pence isn't on this stage. What I'm concerned about is, where is the firewall with Donald Trump? Where is the firewall if he knows he could do anything, including taking an election, and his vice president's not going to stand to it? That's what we're asking you, America.
y su vicepresidente no lo va a detener. O sea, ya sabemos que quien detuvo a Donald Trump en el 2020 fue el que en su momento fue su vicepresidente, Mike Pence, y este no lo detendría, más bien estaría actuando con Donald Trump. Eso es lo que está preguntando Tim Walz. ¿Quién lo va a detener si el tipo que está postulándose para la vicepresidencia con él ya nos está diciendo que él va a apoyar a Donald Trump? Will you stand up? Will you keep your oath of office, even if the president doesn't? And I think Kamala Harris would agree. She wouldn't have picked me if she didn't think I would do that, because of course that's what we would do. So America, I think you've got a really clear choice on this election of who's going to honor that democracy and who's going to honor Donald Trump. Ahí termina la parte. No cubrí la última parte donde ellos dan sus argumentos, los cuales estuvo muy bueno el argumento de Tim Walz. Les recomiendo que vayan a buscarlo. Estuvo buenísimo. Les recomiendo que lo vayan a ver, pero no quiero que el video se haga tan largo porque por lo que veo van a ser por lo menos 1 hora y 30 minutos en este final del debate. Y recuerden que durante el fin de semana estaré leyendo todo lo que sabemos respecto a el intento de robo de las elecciones de Donald Trump. Aquí tengo el documento impreso, lo voy a leer, son 165 páginas y mi tarea para este fin de semana es leerlo todo y posiblemente tener el video listo para el domingo, eso espero. El domingo es la caravana que tenemos aquí en la Florida para Kamala Harris. Los que estén disponibles para venir a acompañarnos sería excelente si pudieran. Los detalles están en mi canal. Publiqué una foto en TikTok, pero también tengo en mi canal, en mi Instagram, que es donde estoy publicando ese tipo de cosas, las publico en Instagram. Vayan a seguirme por allá también, si pueden y tienen acceso a Instagram. Pero esa es mi tarea para el fin de semana, ir a la caravana el domingo y espero poder haber terminado de leer esto y hacer ese video el domingo. Voy a ver si lo puedo publicar el domingo, no les puedo prometer porque son 165 páginas y obviamente todavía tengo que editar este video porque ahora viene la edición. Ustedes creen que simplemente pararse aquí, acá, y yo incluso el video que acabamos de ver, yo tuve que traducirlo completo para poder ponerle a ustedes. Estas 2 partes me han tomado más de 2 días porque es mucho trabajo y yo sé que muchas personas a veces creen que es simplemente pararse frente a la cámara, pero no lo es. Así que ya saben, los que estén en la Florida, vayan a mi Instagram para que tengan la información de la caravana para Kamala en el día octubre 6, que es el próximo domingo. No se olviden, señores, de también suscribirse a mi canal, de darle like al video, de comentar, de enviarle este video a alguien, porque muchas personas no analizaron a profundidad lo que es este debate, y yo creo que yo hice por lo menos el 80% del análisis, ya que un 20% del debate no está acá, pero creo que lo más importante lo tengo. Eliminé la parte de las armas de fuego, pero más o menos en mis argumentos les hablé de lo que dijeron, de lo que dijo cada candidato, etcétera. Lo de Irán, que Donald Trump, por culpa de Donald Trump, no continuar con el acuerdo que estaba proponiendo y estaba negociando Obama. Por culpa de eso, Donald Trump se sale del acuerdo para evitar que Irán tenga un arma nuclear, y ahora Irán está a segundos, a días de tener su primer arma nuclear. Así que ese tipo de cosas las dejé fuera. Creo que está aquí lo más importante. Gracias, señores. Mi nombre es Heidi Tor. Me pueden encontrar en todas las redes sociales. Pero gracias, señores. Nos vemos en la próxima.